La sólida puerta de caoba no cedió de inmediato. Avery McKenna forcejeó con la pesada llave de latón durante varios segundos antes de que el mecanismo girara por fin con un apagado clic. El aire fresco de la vieja mansión victoriana la envolvió, trayendo consigo el olor de la madera y el tiempo. Caminó despacio por el espacioso vestíbulo, con los tacones repiqueteando en el suelo de madera. La casa parecía grandiosa incluso en su actual estado de abandono. Techos altos adornados con intrincadas molduras, vidrieras que proyectaban reflejos multicolores en las paredes, todo le pertenecía ahora. Avery pasó la mano por la barandilla de la escalera, limpiando el polvo de la madera antes pulida. Cada detalle de esta casa le recordaba las largas noches de trabajo en las que, tras terminar su jornada principal en la empresa de inversiones, se sentaba ante su portátil y se sumergía en análisis financieros para clientes privados. 3 años sin vacaciones ni fines de semana. Le rondaba por la cabeza mientras subía al primer piso. Dexter pensaba que estaba obsesionada con su trabajo, sin entender la verdadera razón de tanto celo. Últimamente no entendía muchas cosas, o no quería entenderlas. Sus recuerdos la llevaron a la noche de hacía 2 años, cuando oyó hablar a su marido con uno de los agentes de bolsa. Había sido sobre grandes deudas, y la voz de Dexter había sonado desacostumbradamente confusa. Fue entonces cuando decidió que debía tener su propia reserva financiera, algo que le perteneciera solo a ella. Una llamada la sacó de sus cavilaciones. Era Dexter. «Cariño, voy a llegar tarde hoy. Reunión importante con inversores». Su voz sonaba extraña, como si hablara desde un coche en marcha. «Claro, no hay problema. Estoy en la casa nueva arreglando las cosas», contestó Avery, intentando sonar despreocupada. «Ah, sí, tu nuevo juguete». Algo parecido a la molestia se deslizó en su tono. «Mira, ¿estás seguro de que es el momento adecuado para gastar tanto?» «Es mi dinero, Dexter. Ya lo hemos hablado antes». Hubo una pausa en la línea, luego se oyó una risa de mujer, amortiguada por el sonido de la puerta al cerrarse. «Tengo que irme. Empieza la reunión», se apresuró a decir y desconectó. Avery colgó lentamente el teléfono. Algo en esta conversación le rascaba las tripas de analista financiera profesional. Su preocupación por los gastos era atípica. Normalmente Dexter trataba el dinero con ostentosa despreocupación. En uno de los dormitorios encontró una vieja cómoda. Al sacar el cajón superior, Avery encontró una fotografía amarillenta. Mostraba a una familia delante de esta misma casa, un hombre con traje de negocios, una mujer elegante y 2 niños. Parecían felices, pero algo en sus ojos hizo que Avery se estremeciera. Al darle la vuelta, leyó el pie de foto. Familia Rochester, primavera de 1989. Última foto antes del colapso. El timbre de la puerta sonó, cogiéndola por sorpresa. Una mujer mayor estaba en el umbral con un bolso en las manos. «Soy Beatrice Schwartz. Vivo en el barrio desde hace 40 años», se presentó. «Pensé en dar la bienvenida a los nuevos inquilinos, aunque debo admitir que estoy un poco sorprendida. Normalmente la casa está vacía durante largos periodos de tiempo entre venta y venta». «¿Por qué?», preguntó Avery, dejando entrar a su vecina. Beatrice miró a su alrededor con la mirada de alguien familiarizado con estas paredes. «Sabes, aquí pasan cosas extrañas, sobre todo por la noche. Los anteriores propietarios, la familia Rochester, eran buena gente, pero entonces empezaron las visitas». «¿Qué tipo de visitas?» «Hombres con trajes caros. Venían hasta altas horas de la noche, a veces varias veces por semana. Y luego la familia desaparecía, como si nunca hubieran estado aquí». Beatriz bajó la voz. «¿Y sabes qué es lo más extraño? En los últimos meses he vuelto a notar coches fuera de casa por la noche. Coches caros, como el de tu marido». Avery sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Recordó todas esas noches que Dexter había dicho que trabajaba hasta tarde.
las extrañas conversaciones telefónicas, su repentina preocupación por el dinero. Lo siento, querida, no pretendía asustarte, titubeó Beatriz. Solo pensé que debías saberlo. Después de todo, esta es ahora tu casa. Sí, es la mía, respondió Avery con firmeza, guardando las llaves en el bolsillo. Esta casa era realmente su fortaleza, su red de seguridad, y empezaba a darse cuenta de que podría necesitarla más de lo que pensaba. Cuando Beatrice se marchó, Avery subió al estudio del segundo piso. El sol se había puesto y las vidrieras ya no proyectaban destellos de colores. En el crepúsculo, sacó su ordenador portátil y abrió los archivos que guardaba en una unidad de seguridad aparte. Registros de extrañas transacciones financieras de la empresa de su marido que había empezado a guardar hacía meses. Quizá había llegado el momento de profundizar. Al otro lado de la ventana, oyó el ruido de un motor. Avery se acercó a la ventana y vio un todoterreno negro que se acercaba a la casa de al lado, igual que la de Dexter, pero no lo conducía él. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Avery oyó que alguien intentaba meter una llave en la puerta principal. Estaba terminando de ordenar las cajas de su despacho, colocando los documentos en los estantes de un armario antiguo. El sonido era desigual, como si la persona ebria no pudiera meter la llave en el ojo de la cerradura. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y una risa de mujer sonó en el pasillo, entremezclada con una voz masculina grave. Avery se quedó helada. Conocía bien aquella risa, la misma que había oído esta tarde en la conversación telefónica con su marido. «Dexter, ¿estás seguro de que está aquí?», llegó una voz sonora. «Por supuesto, ¿dónde si no iba a estar nuestra humilde adicta al trabajo? Avery, baja, cariño, tenemos una sorpresa para ti». Avery bajó lentamente las escaleras. Dexter estaba en el vestíbulo, rodeando con el brazo la cintura de una joven con un vestido rojo corto. Sage Holloway, su asistente personal, parecía triunfante y ligeramente ebria. Ambos olían a vino caro. «Ahí estás». Dexter agitó la mano pintorescamente. «Os presento, aunque, ¿por qué yo? Ustedes dos se conocen. Sage, mi amante desde hace 8 meses. ¿Verdad, cariño?». Sage soltó una risita, acurrucándose más cerca de él. 7 meses y 23 días, para ser exactos. He estado contando cada día de nuestra felicidad. Avery los observó en silencio, fijándose en los detalles. El cuello arrugado de la camisa de Dexter, las marcas de carmín en el cuello, el pelo ligeramente despeinado de Sage, y lo más importante, la carpeta que sujetaba descuidadamente con la mano libre. «¿Nada que quieras decir, querida?». Dexter esperaba claramente una rabieta o lágrimas. «Siéntate», respondió Avery con calma, indicando el sofá del salón. «Ya que estás aquí». Estaba claro que aquello no entraba en sus planes. Dexter frunció el ceño, pero tiró de Sage hacia el sofá. «Y tu mujer no es tan fácil como parece», cantó Sage, dejándose caer en el sofá y echando las piernas sobre el regazo de Dexter. «Lo sabes, cariño, y sin embargo él y yo nos conocimos justo en su despacho, en la misma mesa donde solías dejarle el almuerzo». «Interesante», respondió Avery con voz uniforme. «¿También se firmaron en esa mesa los documentos del trato de Hong Kong?». Dexter se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué documentos, querido? Estás confundiendo las cosas». «Me refiero a los que no suman 3 millones. O a la operación a través de las Islas Caimán». «Cállate», bramó Dexter de repente, evaporándose su ostensible alegría. «No entiendes nada de negocios». «Entiendo de números perfectamente», se permitió Avery una leve sonrisa. «Y los esquemas extraterritoriales». De repente, Sage miró con extrañeza la carpeta que tenía en las manos. «Dexter, quizá deberíamos…» Pero la interrumpió el timbre del teléfono. Dexter cogió el teléfono, miró la pantalla y se puso dramáticamente pálido. «Es Chang», susurró. «¿Por qué llama a estas horas?».
Probablemente quiere hablar de los mismos documentos, sugirió Avery. Que no existen. Dexter se levantó del sofá de un salto, casi dejando caer a Sage. Deberíamos irnos, pero hablaremos de ello un poco más. Claro que lo haremos, asintió Avery, quizá incluso delante de algunas personas muy interesadas. Mientras se apresuraban a salir de la casa, Avery se dio cuenta de que Sage apretaba más fuerte la carpeta contra sí y que Dexter intentaba frenéticamente contestar al teléfono con manos temblorosas. Tras cerrar la puerta, Avery sacó el teléfono y marcó un número. Buenas noches, señor Chang. Gracias por llamar a la hora prevista. Sí, han reaccionado exactamente como esperábamos. Creo que ahora harán exactamente lo que necesitamos. Colgó el teléfono y subió a su despacho. La noche iba a ser larga. Tenía que preparar todos los documentos para la reunión de mañana con el fiscal. La mañana empezó lloviendo. Avery se sentó en su coche frente al despacho de su marido y observó cómo los empleados de la empresa corrían a refugiarse bajo la marquesina del edificio. Dexter se presentó a las 9 en punto, como de costumbre, pero había algo diferente en su andar, un nerviosismo en cada uno de sus movimientos. Ella había estado notando más y más cosas extrañas en las últimas semanas. Llamadas nocturnas en el balcón, viajes de negocios repentinos que había olvidado mencionar con antelación, un nuevo hábito, mirar el correo cada 15 minutos. Pero lo más importante, los cambios en su vestuario. Dexter siempre había vestido caro, pero últimamente había empezado a comprarse trajes que claramente se salían de su presupuesto. Salió del coche y se dirigió a la cafetería de enfrente. El pequeño establecimiento era uno de los lugares favoritos de los oficinistas, y ahora, cerca de la hora de comer, se había reunido allí la multitud habitual. Una auditoría completa de todas las operaciones de los últimos 3 años, se oyó desde la mesa más cercana. Avery se dio la vuelta lentamente, fingiendo estudiar el menú. 2 hombres trajeados claramente de la empresa de Dexter estaban hablando. ¿Y ahora qué? ¿Chang está cabreado? Cállate tú, pero sí, está exigiendo una explicación. Estas transferencias a través de Hong Kong. Señores, ¿quieren postre? Una camarera apareció de repente e interrumpió la conversación. Los hombres se callaron, mirando nerviosos a su alrededor. Al salir de la cafetería, Avery se dirigió al edificio de enfrente. En él se encontraba el despacho de Randall Porter, el antiguo director financiero de la empresa de Dexter que había dimitido hacía 6 meses. ¿Señora McKenna? Porter parecía sorprendido. ¿A qué debo el placer? Creo que tenemos mucho que discutir, señor Porter. Por ejemplo, el motivo de su repentino despido. Porter guardó silencio durante un largo momento, mirándola de arriba a abajo, y luego suspiró pesadamente. Le advertí que este plan se vendría abajo algún día, pero su marido es muy persuasivo cuando quiere. Cuéntemelo todo. Durante la hora siguiente, Porter habló, bajando de vez en cuando la voz a un susurro. Avery tomó notas en su teléfono, haciendo preguntas aclaratorias. La historia se estaba poniendo fea. Falsificación de documentos, contratos falsos, blanqueo de dinero. Salió del despacho de Porter y se dirigió al edificio principal de la empresa. Frank, un guardia de seguridad que llevaba 10 años trabajando aquí, estaba de guardia en la entrada. Cuando vio a Avery, se estremeció de forma extraña y apartó la mirada. «Hola, Frank. ¿Está el marido?» «No, señora McKenna. Él se fue a una reunión». Avery notó que sus manos se crispaban. «¿Está todo bien?» «Sí, es solo que, ya sabes, prefiero quedarme callado. Tengo una hipoteca y 2 hijos». En ese momento, una mujer salió corriendo del edificio aferrada a una caja con objetos personales. Avery reconoció a Rachel, la recepcionista del departamento financiero. «Rachel, espera». La mujer se detuvo, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Ah, SRA, McKenna,
¿Viene a admirar mi terminación? ¿Qué pasó? ¿Sucedió? Accidentalmente abrí el archivo equivocado. Vi algo que se suponía que no debía ver. Una hora después, me despidieron por supuesta impuntualidad. Vamos a tomar un café, sugirió Avery. Puedes hablarme de ese expediente. En un pequeño café a la vuelta de la esquina, Rachel sacó un pendrive de su bolso. Tuve tiempo de hacer una copia. No sé por qué, simplemente parecía importante. Ahí hay una contabilidad aproximada, la real, no la que enseñan a los auditores. Avery cogió el pendrive, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Gracias, Rachel. Y sabes una cosa, creo que deberías tomarte unas vacaciones. Vete a algún sitio un par de semanas. ¿Por qué? Porque esto se va a poner muy turbulento. Aquella tarde, sentada en su nueva casa, Avery revisó los archivos de su pendrive. Los números se iban sumando hasta formar una imagen clara de una trama delictiva. La interrumpió el timbre del teléfono, un número desconocido. SRA, ¿McKenna? Soy Chang. Creo que tenemos que vernos, inmediatamente. Avery miró la pantalla del portátil, donde brillaban los números de las transferencias multimillonarias. Sí, señor Chang, me parece muy buena idea. La música sonaba suavemente en la sala en penumbra del Bluebird Jazz Club. Avery estaba sentada en una mesa alejada, mirando de vez en cuando hacia la puerta principal. Tras su conversación con Chang, había iniciado su propia investigación, y los resultados iniciales habían sido abrumadores. Sobre la mesa había una carpeta con documentos. El esquema que había reconstruido a partir de fragmentos era elegante en su simplicidad delictiva. Empresas ficticias registradas a nombre de empresas ficticias canalizaban el dinero al extranjero, y luego parte de los fondos regresaban ya como inversiones legítimas. ¿Señorita McKenna? Un hombre alto con traje gris apareció frente a la mesa. Soy Víctor Hoffman, antiguo auditor de la empresa de su marido. Tome asiento, señor Hoffman. Dígame por qué ha decidido reunirse conmigo. Hoffman miró nervioso a su alrededor. Noté discrepancias en el papeleo hace 6 meses. Intenté indagar más, pero enseguida me suspendieron de la auditoría. Me despidieron una semana después. ¿Y qué descubrió exactamente? Inversiones Blue Island. Sobre el papel, es un gran inversor de Singapur. En la superficie, es un maniquí registrado en las Islas Caimán. Por ella pasan millones. Avery sacó un portátil. Echa un vistazo a esto. Abrió un archivo con un gráfico del flujo de fondos. Cada mes, una cierta cantidad de dinero pasa por una cadena de empresas fantasma y vuelve ya como retorno de la inversión. Exacto, palideció Hoffman. Pero eso no es todo. También hay una empresa en Hong Kong. Pasaron la siguiente hora analizando los documentos. El panorama era cada vez más turbio. Dexter había creado toda una red de empresas fantasma a través de las cuales se blanqueaban enormes sumas de dinero. A la mañana siguiente, Avery ocupó su puesto de observación en la cafetería de enfrente de la oficina. Ya sabía que un camarero llamado Thomas llevaba años trabajando allí y conocía de vista a todos los clientes habituales. Su capuchino, señora McKenna. Thomas le puso una taza delante. Sabe, he estado pensando, estás interesado en la señorita Holloway, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Te he visto observándola. Y sabes, hay algo interesante. A menudo sale con gente con trajes caros. Nunca vienen a la oficina, siempre se reúnen aquí. Y siempre, después de esas reuniones, lleva sobres a la oficina. Avery tomó un sorbo de café. ¿Y desde cuándo ocurre esto? Unos 7 u 8 meses, más o menos cuando empezó a trabajar para tu marido. De repente, Thomas se quedó en silencio. Sage entró en la cafetería. Iba vestida con un elegante traje de negocios, pero parecía preocupada. Se sentó en una mesa junto a la ventana, echando un vistazo a su teléfono. 10 minutos después, un hombre de aspecto asiático se acercó a ella.
Hablaban en voz baja, pero Avery, sentada lo bastante cerca, pudo captar retazos de conversación. El papeleo está listo. Traslado mañana. Hong Kong. Sage sacó un sobre de su bolso. El hombre hojeó rápidamente el contenido y asintió. Interesante, susurró Thomas, limpiando el mostrador junto a Avery. Este hombre viene todos los miércoles, siempre a la misma hora. Thomas, ¿tienen cámaras de seguridad? Por supuesto. ¿Y sabes una cosa? Estaba a punto de hacer una copia de seguridad de las grabaciones del mes pasado. Quizá te interese echarles un vistazo. Avery sonrió apreciativamente. Muy interesante. Por la noche, mientras miraba las grabaciones de las cámaras, se dio cuenta de que había un patrón. Sage se reunía con diferentes personas, pero siempre siguiendo el mismo patrón. Una breve conversación, la entrega de un sobre y una rápida despedida. Sonó el teléfono. Era Chang. SRA. McKenna, tengo noticias. Hemos descubierto cuentas en Hong Kong. Las cantidades son enormes. Lo sé, respondió Avery. Y tengo pruebas de que todas estas transferencias no son al azar. Creo que es hora de pasar a la siguiente fase. Colgó el teléfono, abrió el portátil y empezó a elaborar un informe detallado. Mañana tenía una reunión importante y necesitaba estar lo mejor posible. Ya tenía un organigrama del dinero, pruebas en vídeo de las reuniones de Sage con personas sospechosas y testimonios de antiguos empleados. Pero lo más importante es que sabía hasta dónde llegaban las raíces de esta trama delictiva y sabía que se le estaba acabando el tiempo. Tarde o temprano, Dexter se daría cuenta de su interés en la empresa, lo que significaba que tenía que actuar con rapidez y decisión. Cuando Avery aparcó el coche en el casco antiguo de la ciudad, soplaba un viento gélido. Todas las farolas funcionaban y las paredes de las casas estaban cubiertas de pintadas. La información que había recibido de un investigador privado sobre el pasado de Sage la había conducido hasta aquí. El ex ayudante del fiscal, que deseaba permanecer en el anonimato, le contó una historia interesante. Hace 5 años, una tal Sage Holloway fue testigo en un importante caso de fraude. Pero de repente se retiraron todos los cargos y los documentos desaparecieron misteriosamente de los archivos. Avery subió las escaleras destartaladas. El piso que buscaba estaba en la 4ª planta. Abrió la puerta a un hombre alto con porte militar. Michael Holloway, el hermano mayor de Sage. «¿Es usted la señora McKenna?», sonó como una afirmación, no como una pregunta. «Pase. Creo que tenemos mucho que discutir». El piso estaba inesperadamente ordenado. Había cuadros en las paredes, y entre ellos Avery se fijó en una foto de un joven Sage con uniforme de policía. ¿Sorprendido? Michael sonrió. Sí, mi hermana una vez quiso servir a la ley, hasta que se dio cuenta de que era mucho más rentable quebrantarla. Cuéntamelo. Hace 3 años, Sage conoció a gente del sindicato de Chen. Se especializan en fraudes financieros. Al principio solo pasaba información. Luego empezó a involucrarse en las operaciones. Michael sacó una vieja carpeta. Aquí hay copias de los documentos de ese caso. Los guardé. Por si acaso, ya sabes, hasta los criminales necesitan un seguro. Avery miró los papeles. El esquema era similar al que había utilizado Dexter. Empresas fantasma, inversiones falsas, blanqueo de dinero. ¿Por qué decidiste ayudar? Porque mi hermana se dejó llevar. Una cosa es hacer pequeñas estafas, otra es involucrarse con el sindicato de Chen. No perdonan los errores. Al volver a casa, Avery encontró un sobre en la puerta. Dentro había un viejo recorte de periódico. Una familia de Rochester abandona la ciudad tras un escándalo con una empresa de inversiones, rezaba el titular. Más tarde, rebuscando en los archivos, encontró la historia completa. James Rochester, el anterior propietario de la casa, también era financiero. También él se había involucrado con el sindicato de Chen. Cuando el plan se desmanteló, tuvo que huir.
literalmente en mitad de la noche, abandonando todas sus posesiones. Avery estaba sentada en su despacho, analizando la información. El expediente de Michael, los documentos de Rochester, las grabaciones de vigilancia, todo iba encajando. El sindicato de Chen llevaba años utilizando el mismo esquema, solo que cambiando los autores. Sonó el teléfono. Apareció el número de Dexter. «Cariño, ¿has visto el archivo del trato de Blue Island?» «No, cariño. ¿Qué pasa?» «Nada». Su voz sonaba tensa. «Solo necesito hacer algunos números». Colgó el teléfono y abrió la caja fuerte. Allí estaba la misma carpeta, entre otras pruebas. Todo acabaría mañana en la oficina del fiscal. Se asomó a la ventana. Las luces estaban encendidas en la casa de al lado, donde una vez había vivido una familia, destruida por la codicia y las conexiones con los bajos fondos. La historia se repetía, pero esta vez el final iba a ser diferente. De repente sonó otro teléfono, uno cuyo número solo conocían unos pocos elegidos. «Señora McKenna, soy el agente Foster, FBI. Hemos recibido su material. Creo que es hora de actuar». Avery sonrió. «Sí, agente Foster, creo que tiene razón». Sobre el escritorio había una foto de Dexter y Sage, tomada por una cámara oculta durante una de sus reuniones con el sindicato. Mañana sus vidas cambiarían para siempre. Y esta vez no tendrían a dónde huir. El reloj de pulsera marcaba las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Solo las manecillas del antiguo reloj de pie del vestíbulo medían el tiempo con chasquidos acompasados. Avery estaba sentada en el estudio, rodeada de papeles. Junto a su portátil estaba su tercera taza de café cargado. Durante las 2 últimas semanas no había dormido más de 4 horas por noche. La noche se había convertido en su mejor aliada. Era el único momento en que podía trabajar en sus documentos sin temor a que Dexter o sus IGSA aparecieran de repente. Otra tabla de cifras brilló en la pantalla del portátil. Avery comprobó metódicamente cada transacción, cada transferencia. Después de hablar con Michael Holloway, el panorama estaba mucho más claro. El sindicato de Chen utilizaba ciertos esquemas, formas especiales de disfrazar las transacciones ilegales. De repente, se dio cuenta de que había un patrón. Cada segundo jueves de mes se transfería una gran suma de dinero a la cuenta de Pacific Trade Solutions. A primera vista, una transacción comercial ordinaria, pero si se indagaba un poco más... Avery cogió el teléfono. El número del investigador privado estaba memorizado bajo el nombre de El Bibliotecario. «Señor Baker, siento llamar tan tarde. Necesito información sobre Pacific Trade Solutions, historia completa, todas las afiliaciones, todas las transacciones». Lo siguiente en su lista era la caja fuerte de Dexter. Estaba en el despacho de su antigua casa, la misma en la que habían vivido antes de comprar la mansión victoriana. Dexter había insistido en que se mudara sola, diciendo que necesitaba tiempo para arreglar las cosas. Entrar en la casa no había sido difícil. Ella aún tenía la llave. Forzar la caja fuerte fue más difícil, pero los $20,000 pagados al mejor cazador de osos de la ciudad merecieron la pena. El contenido de la caja fuerte superaba todas las expectativas. Cartas, contratos, memorias USB con grabaciones de conversaciones. Dexter guardaba los trapos sucios de todos sus socios, el comportamiento típico de un paranoico que no confía en nadie. Pero el principal hallazgo fue la correspondencia con Sage, que comenzó mucho antes de su aventura. Llevaban más de un año planeando la estafa, eligiendo cuidadosamente el momento de lanzar la operación. Una vez que tengamos el control de la dirección asiática, podremos empezar la etapa principal, escribió Sage. Mis amigos del sindicato están dispuestos a proporcionar todo el apoyo necesario. He preparado los documentos para el desvío, respondió Dexter. Si algo sale mal, todo apuntará a Chang. Avery fotografió cada carta, cada documento. Luego
Volvió a colocar todo cuidadosamente en su sitio. Dejó que Dexter pensara que su alijo estaba a salvo. La reunión con el investigador privado tuvo lugar al día siguiente en un bar poco llamativo de las afueras de la ciudad. Baker parecía cansado pero satisfecho. «Esto es lo que he conseguido desenterrar». Puso una abultada carpeta sobre la mesa. Pacific Trade Solutions es la clásica empresa fantasma. Registrada en las Islas Marshall, el director es un testaferro, pero lo más interesante es su oficina. Sacó las fotos. Mostraban a Sage entrando en un edificio anodino en las afueras del distrito comercial. La siguiente la mostraba entregando un sobre a un hombre de aspecto asiático. La tercera muestra a Dexter saliendo del mismo edificio a altas horas de la noche. «Puse vigilancia en este lugar hace 15 días», continuó Baker. «Allí ocurren encuentros extraños todo el tiempo. La gente entra con las manos vacías y sale con maletines. O viceversa». «Buen trabajo». Avery le entregó un sobre con el pago. «Sigue vigilando». Mientras volvía a casa, vio que la seguía un mensajero en bicicleta con uniforme de la empresa. Mantenía la distancia, pero estaba claro que no iba a quedarse atrás. Avery giró por un callejón tranquilo y se detuvo. El mensajero se acercó. Resultó ser un joven de unos 20 años. «Señora McKenna, me llamo Jason. Trabajo para el servicio de reparto de la empresa de su marido». «¿Y qué necesitas, Jason?» «Sé que está excavando para el señor McKenna y quiero ayudar. Durante los últimos 3 meses he estado entregando paquetes extraños en esa oficina de Church Street, sin albaranes, sin papeleo, solo pasándolos de mano en mano». «¿Por qué decidiste ayudar?» «Porque hace 15 días se me cayó accidentalmente una bolsa. Se abrió y vi el contenido. Había documentos, cartas de algún tipo. Al día siguiente, 2 tipos duros me insinuaron que mejor mantuviera la boca cerrada». Avery miró al tipo con atención. «¿Te das cuenta de que podría ser peligroso?» «Sí, me doy cuenta. Pero no es que sea idiota. Tengo copias de todas las rutas y grabaciones de la cámara del pecho. Creo que te será útil». Esa noche, ordenando los materiales que Jason le había proporcionado, Avery se dio cuenta de que el rompecabezas estaba casi completo. El mapa de entregas coincidía perfectamente con el organigrama del dinero. Cada ruta de mensajería correspondía a una transacción financiera concreta. Miró la foto que el detective había hecho de Dexter y Sage. Parecían tan seguros, tan invulnerables. No sabían que su plan perfectamente planeado se estaba resquebrajando, que todos sus movimientos estaban siendo documentados y todas sus conversaciones grabadas. Avery abrió su caja fuerte y sacó una nueva carpeta. Era hora de prepararse para el acto final de este drama. Y esta vez no iba a perderse ni un solo detalle. El restaurante Dragón Dorado estaba considerado uno de los establecimientos más caros y cerrados de la ciudad. Solo se podía entrar por invitación personal del dueño, el señor Wu. Avery se sentó en una mesa del rincón más alejado, parcialmente oculta por un biombo decorativo. El camarero, que había recibido una generosa propina, se había asegurado de colocarla donde pudiera verlo y oírlo todo sin llamar la atención. Dexter y Sage llegaron hacia las 9 de la noche. Eligieron una mesa en la zona VIP, no lejos de Avery. Sage estaba visiblemente agitada, sus dedos frotaban constantemente su servilleta. «Tenemos que abordar el problema de Anderson». La voz de Dexter sonaba apagada. «Está indagando demasiado. Ayer pidió toda la documentación sobre los negocios de Hong Kong. Quizá deberíamos ofrecerle una parte». Sage miró a su alrededor con nerviosismo. «Demasiado tarde. Ya se ha puesto en contacto con Hacienda. Tenemos que ponernos duros». «Como con Morrison». Avery se puso tenso. James Morrison, auditor jefe de la empresa, había desaparecido sin dejar rastro hacía 2 meses. La policía lo había considerado un accidente. Encontraron su coche en el río. Morrison era un idiota. Dexter bebió un sorbo de vino. Decidió que podía chantajearnos. El señor Chen,
resolvió ese problema. En ese momento, un chino alto con un traje caro se acercó a su mesa. Avery lo reconoció por las fotos de su dossier. Victor Chen, uno de los líderes de la mafia asiática. «Buenas noches», dijo con voz suave, casi congraciadora. «Espero no interrumpir su cena». «En absoluto, señor Chen». Dexter se levantó de un salto. «Tome asiento». Avery encendió la grabadora de su teléfono. La conversación era cada vez más interesante. «Nuestros amigos de Hong Kong están preocupados», dijo Chen en voz baja pero clara. «Se está prestando demasiada atención a nuestras operaciones. Ese tal Anderson...» «Resolveremos el problema», respondió rápidamente Dexter. «Tengo un plan». «¿Un plan?» Chen enarcó una ceja. «Uno mejor que el de Morrison, espero. Esa historia atrajo una atención innecesaria. Esta vez será limpio. Un accidente de barco, ni rastro». Avery sintió que se le enfriaba la espalda. Estaban hablando abiertamente del asesinato, y a juzgar por su tono, no era la primera vez. «¿Y el dinero?», preguntó Chen. «El último tramo se ha retrasado». «Problemas técnicos menores». Dexter sacó un portapapeles. «¿Ves estas cuentas? Solo tenemos que reasignar los flujos a través de las nuevas empresas». Pasaron la siguiente media hora discutiendo los detalles de las transacciones financieras. Avery anotaba cuidadosamente cada palabra. La trama era mayor de lo que ella había previsto. Cientos de millones de dólares fluían a través de empresas fantasma, convirtiéndose en inversiones legítimas. «Una última cosa», se levantó Chen. «Mis fuentes me dicen que su esposa está tomando un interés malsano en los asuntos de la empresa». Dexter se puso pálido. «¿Avery? Ella no sabe nada. Solo es una resentida que intenta vengarse de su marido». «Asegúrate de eso». La voz de Chen se volvió dura. «No podemos arriesgarnos a tener problemas familiares». Después de que Chen se fuera, Sage agarró el brazo de Dexter. «¿Qué ha querido decir? ¿Sabe algo?» «Cálmate». Dexter terminó su vino. «Avery es demasiado ingenua. Cree que está reuniendo trapos sucios para el divorcio. Incluso si encuentra algo, no se lo enseñará a nadie porque teme la publicidad. ¿Y si no lo hace?» Entonces hizo un gesto expresivo con la mano. «El señor Chen tiene experiencia en este tipo de problemas». Avery permaneció sentada en el restaurante durante otra hora después de que se marcharan, reflexionando sobre lo que había oído. La situación se estaba volviendo mortal. Habían matado a Morrison, planeaban el asesinato de Anderson, y ahora su propia vida pendía de un hilo. Salió del restaurante y marcó el número de la agente Foster. «Grabé toda la conversación. Están planeando el asesinato de Anderson. Y Morrison. También son ellos. Necesitas protección». La voz de Foster sonaba preocupada. «Inmediatamente». «No». Avery entró en el coche. «Si tomo protección, sabrán que estoy involucrado contigo. Tenemos que actuar rápido antes de que sospechen». En casa hizo copias de todos los registros y los envió a varias direcciones de confianza. Ahora, aunque le ocurriera algo, las pruebas llegarían a las personas adecuadas. Sobre el escritorio había una foto de la caja fuerte de Dexter, él y Chen, dándose la mano con el telón de fondo de un rascacielos de Hong Kong. Avery le dio la vuelta. En el reverso estaba la fecha y una breve leyenda. «Comienza el gran juego». El juego era realmente grande y mortal, pero ya no había marcha atrás. Era una mañana fría. Avery estaba sentada en su coche frente al Daily Chronicle. En el asiento del copiloto había una abultada carpeta de archivos. Robert Klein, el principal reportero de investigación, había accedido a reunirse con ella tras 2 semanas de insistencia. «¿Por qué ahora?». Fue lo primero que le preguntó Klein cuando se instalaron en un pequeño café no lejos de la redacción. «Porque apenas queda tiempo», sacó Avery los papeles. «Echa un vistazo a esto. Esquema de blanqueo de dinero a través de empresas asiáticas, asesinatos disfrazados de accidentes.
Vínculos con el sindicato de Chen. Klein echó un vistazo a los papeles y su expresión escéptica fue cambiando poco a poco. Esto es serio, muy serio, pero necesitas pruebas contundentes. Tales acusaciones requieren una base férrea. Lo sé, por eso necesito tu ayuda. Tienes conexiones en círculos financieros, acceso a bases de datos. Puedes verificar la información independientemente de mis fuentes. Pasaron las 2 horas siguientes analizando los documentos. Klein tomó notas, hizo preguntas, estableció conexiones entre los hechos. Esto parece el trabajo de un profesional, comentó. Está claro que no eres solo una esposa agraviada. Soy analista financiera y sé buscar rastros de dinero. Tras su encuentro con el periodista, Avery fue a reunirse con el hombre al que más temía ver, Richard Hampton, el antiguo socio de Dexter. Hampton la esperaba en su casa de campo. Parecía envejecido y enfermo. Sabía que vendrías, dijo, sirviéndose un whisky. Cuando la gente empezó a desaparecer, supe que era hora de prepararse para lo peor. Cuéntamelo todo. Todo empezó hace 3 años. Dexter conoció a Chen en una conferencia en Singapur. Al principio parecía una sociedad normal de negocios. Entonces empezó lo extraño. Cantidades masivas de dinero pasaban por nuestras cuentas, se falsificaban documentos, intenté oponerme. ¿Y qué pasó? Una noche, unos hombres enmascarados irrumpieron en mi casa. Me dieron tal paliza que pasé un mes en el hospital. La implicación era clara. Vendí mi parte por casi nada y me fui. Hampton se acercó a la caja fuerte. Pero no soy tonto. Hice copias de todos los documentos, grabé las conversaciones. Sabía que algún día sería útil. Le tendió un pendrive. Está todo aquí, incluidos los códigos de acceso a los servidores de la empresa. Nunca los cambiaron, pensaban que estaba quebrada e intimidada. De vuelta en casa, Avery se puso a trabajar inmediatamente. Los códigos de Hampton abrían el acceso a una base de datos cuidadosamente oculta. Miles de transacciones, cuentas secretas, correspondencia cifrada. Todos los detalles de la trama delictiva estaban ahora en sus manos. Trabajó toda la noche copiando archivos y descifrando mensajes. El panorama era cada vez más claro y aterrador. La escala de las operaciones era enorme, miles de millones de dólares. Al amanecer, Klein llamó. He revisado tu material. Todo es correcto. Es más, he encontrado enlaces a otras estafas similares en Asia. No es solo un fraude, es una red criminal internacional. Lo sé, respondió Avery, y ahora tenemos todas las pruebas. ¿Te das cuenta de que no se detendrán ante nada para protegerse? Lo comprendo. Por eso mañana entregaremos todo el material a la Fiscalía y publicado en su periódico. Abrió el último expediente, una lista de cuentas en bancos extranjeros. Las sumas con 9 ceros la estremecieron. Ahora entendía por qué la gente estaba dispuesta a matar por ese dinero. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Dexter. Cariño, ¿podemos cenar juntos? Te he echado de menos. Claro, cariño, respondió ella con calma. Mañana tendré una sorpresa para ti. Colgando el teléfono, Avery miró los papeles extendidos sobre la mesa. Mañana sería una sorpresa. Para todos. Avery pasó toda la noche sistematizando el material. Cada documento había sido escaneado, cada entrada convertida a formato digital. Creó una estructura clara. Fraudes financieros, conexiones criminales, asesinatos y desapariciones. Todo estaba respaldado por pruebas. Fotografías, conversaciones grabadas, extractos bancarios. Las copias de seguridad se enviaron a servidores seguros de distintos países. Una fue al periodista Klein, otra al agente Foster, otra a un viejo amigo en Suiza que trabajaba en un banco. Incluso si algo le ocurría a los originales, la información seguiría llegando a las personas adecuadas. La presentación al fiscal fue convincente. 50 diapositivas que exponían de forma clara y coherente todo el plan criminal. Avery comprobó 3 veces cada hecho, cada cifra. El compromiso tenía que ser impecable.
El timbre sonó sobre las 7 de la tarde. En el umbral estaba Sage, pálida, ansiosa, en absoluto parecida a la mujer segura de sí misma que hacía poco se había burlado de ella en esta misma casa. ¿Puedo pasar? Le temblaba la voz. Tenemos que hablar. Avery retrocedió en silencio, dejando pasar a la intrusa. Sage miró nerviosa a su alrededor, como si temiera que la estuvieran observando. Sé lo que has reunido sobre nosotras, empezó sin preámbulos. Y quiero ayudar. ¿Ayudar? Avery enarcó una ceja sorprendida. ¿Por qué? Porque van a matarme. Oí hablar a Dexter y a Chen. Planean deshacerse de cualquiera que sepa demasiado. Yo también. Sage sacó un pendrive de su bolso. Aquí está la base de datos completa de clientes del sindicato. Identificaciones, contraseñas, cuentas. He guardado toda la documentación de los últimos 2 años. ¿Por qué debería creerte? Porque no tengo elección. Sage se hundió en una silla. Pensé que estaba jugando un gran juego. Pensé que podía manipular a Dexter, usar sus conexiones. Resulta que solo soy un peón, prescindible. ¿Y qué pasó? Ayer escuché a Dexter discutiendo una limpieza con Chen. Están planeando escenificar mi suicidio después de que termine, como con aquella secretaria de Hong Kong. Avery miró a Sage con atención. En sus ojos se leía verdadero miedo. ¿Te das cuenta de que tu testimonio cambiará muchas cosas? Tendrás que responder por cómplice después de los hechos. Me doy cuenta, pero mejor la cárcel que la tumba, sonrió Sage con amargura. ¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente pensé que Dexter me amaba, y para él, yo solo era una herramienta conveniente. Sacó otro sobre. Aquí están las grabaciones de todas nuestras conversaciones, incluyendo aquellas en las que planea los asesinatos. Empecé a grabarlo después de que Morrison desapareció. Como seguro. Avery cogió el sobre. ¿Estás listo para dar una declaración formal? Sí, pero tenemos que darnos prisa. Dexter sospecha algo. Se está poniendo cada vez más nervioso, y cuando se pone nervioso, se vuelve peligroso. Después de que Sage se fue, Avery revisó los materiales que había traído. Todo resultó ser auténtico. La información del pendrive complementaba perfectamente las pruebas ya reunidas. Llamó al agente Foster. Tenemos un aliado inesperado. Y nuevas pruebas. ¿Cómo de fiable es un aliado? Lo suficientemente asustado como para decir la verdad. Avery miró su reloj. Faltaban 12 horas para la reunión con el fiscal. Ya había material más que suficiente. Solo quedaba vivir para ver el amanecer. El amanecer apenas había tocado las ventanas de la mansión victoriana cuando Avery terminó los últimos preparativos. Sobre la mesa había 3 maletines idénticos, cada uno con un juego completo de documentos. Planeaba tomar rutas diferentes y cambiar de coche. ¿Paranoia? Tal vez. Pero había aprendido demasiado sobre el modus operandi del sindicato de Chen en las últimas semanas. Al mirar por la ventanilla, vio un todoterreno negro aparcado al otro lado de la calle. 2 hombres trajeados fingían leer un periódico. Típica vigilancia, ni siquiera intentaban disimular. Querían que ella se fijara en ellos. Querían que se pusiera nerviosa. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Piensa en tu seguridad. No es demasiado tarde para detener esto. A continuación apareció una foto suya entrando en la redacción del Daily Chronicle. La fecha era de ayer. Avery sonrió. Primitivas técnicas de intimidación. Así que realmente están intimidados. Significa que el material que había reunido valía mucho más de lo que pensaba. A las 8 de la mañana llegó un mensajero con una entrega de café. Avery se mostró cautelosa. No había pedido nada. Al abrir la puerta, vio una cara conocida, el mismo chico del mensajero que la había ayudado a recopilar información. «¿Tienes problemas?», susurró, fingiendo comprobar el pedido. «Hay coches de guardia cerca de todas las salidas del barrio. Cuento al menos 4 equipos de vigilancia». «Gracias, Jason. Te estás arriesgando».
Conozco un atajo a través de la zona industrial. Te lo puedo mostrar. No lo controlan. A las 9 en punto llegó el abogado, un hombre canoso con un impresionante maletín. Los guardias del exterior se sobresaltaron visiblemente, pero él entró tranquilamente. La situación es grave, empezó sin preámbulos. Se está preparando una acusación de espionaje industrial contra usted. Supuestamente estás intentando obtener ilegalmente información comercial de la empresa. ¡Qué predecible! Avery negó con la cabeza. ¿Y las pruebas? Ya se están preparando, falsificando documentos, sobornando testigos. Están trabajando muy rápido. Entonces tenemos que trabajar aún más rápido. El abogado sacó unos papeles. He preparado una contrademanda, acusaciones de fraude financiero, amenazas, intentos de intimidación. Está todo documentado. Cuando el abogado se iba, sonó el número anónimo. Señora McKenna, no me conoce. Trabajé con su marido en Hong Kong. Quiero advertirle, están preparando una operación. Hoy mismo, no confíe en nadie de su equipo de seguridad. ¿Por qué estás ayudando? Porque he visto lo que les pasó a otros que sabían demasiado. No quiero otra muerte en mi conciencia. A las 10 en punto, Avery comenzó la operación. El primer maletín fue enviado con un mensajero, una entrega oficial a la oficina del fiscal. El segundo maletín se lo llevó su abogado. El tercero se lo quedó para ella. Cuando salió del patio, se dio cuenta de que el todoterreno la seguía. Todo iba según lo previsto. La seguirían mientras los demás documentos llegaban sanos y salvos a su destino. Jason no había fallado. La ruta por la zona industrial estaba libre de vigilancia. Viejos almacenes, fábricas abandonadas, callejones estrechos. Era fácil perderse por aquí. El teléfono volvió a sonar. Dexter. Cariño, ¿por qué tienes tanta prisa esta mañana? Estoy en una reunión, cariño. Un cliente importante. ¿Sí? ¿Por qué tu auto se dirige a la oficina del fiscal? ¿Me estás siguiendo? ¡Qué bien! Avery. Su voz se volvió dura. No hagas ninguna estupidez. Te das cuenta de que es peligroso, ¿verdad? Claro que me doy cuenta. Por eso no voy sola. ¿Qué quieres decir? Pon las noticias, cariño. Dentro de una hora habrá muchas cosas interesantes. Apagó el teléfono y tiró la tarjeta SIM por la ventana. El edificio de la fiscalía aparecía por delante. El agente Foster y su equipo de apoyo ya esperaban en la escalinata. ¿Todo listo?, preguntó cuando Avery aparcó. Sí, la primera parte del papeleo ya debería estar en la oficina del fiscal. La segunda parte llegará en cualquier momento con mi abogado. Y esto, palmeó el maletín, es el acorde final. ¿Te han seguido? Por supuesto, pero seguían al coche equivocado. Subiendo los escalones de la oficina del fiscal, Avery se sentía inusualmente tranquilo. Los meses de trabajo encubierto, recopilación de información y miedo constante habían quedado atrás. En el vestíbulo la esperaba un ayudante del fiscal. Por aquí, SRA. McKenna. La están esperando. Antes de entrar en el despacho, echó un último vistazo por la ventana. Un todoterreno negro se detuvo al otro lado de la calle. Demasiado tarde, caballeros. Ya es demasiado tarde. La pesada puerta del despacho del fiscal se cerró tras ella, aislándola del mundo exterior. Era hora de empezar un nuevo capítulo en esta historia. El despacho del fiscal, Michael Steinberg, era exactamente como Avery se lo había imaginado. Un enorme escritorio de caoba, paredes con paneles oscuros, retratos de antiguos fiscales en pesados marcos. Había 6 personas sentadas alrededor de una larga mesa de conferencias. Investigadores, agentes del FBI, analistas financieros. Por favor, señora McKenna. Steinberg señaló una silla vacía. La agente Foster ya nos ha puesto al corriente, pero nos gustaría oírlo todo de usted personalmente. Avery abrió su maletín y empezó a colocar los documentos. Empecemos por el principal, las tramas de blanqueo de dinero a través de empresas asiáticas. Aquí está la estructura completa de la organización.
todas las personas implicadas, el flujo de fondos. Durante las 2 horas siguientes presentó metódicamente las pruebas, extractos bancarios, correspondencia corporativa, notas de conversaciones, fotografías de reuniones. Todo se sumaba para ofrecer una imagen incontrovertible de una actividad delictiva a gran escala. «Es impresionante», murmuró uno de los investigadores mientras hojeaba los documentos. «Este nivel de detalle. ¿Cómo has conseguido reunir tanto material?» «Soy analista financiero. Sé dónde buscar las discrepancias. Y cuando empiezas a tirar de un hilo, toda la maraña se desenreda». Sonó el teléfono de Foster. «Sage Holloway ha llegado», informó tras una breve conversación. «Listo para testificar». En un despacho cercano comenzó el interrogatorio de Sage. Su voz, transmitida por el sistema de comunicaciones, sonaba tensa pero firme. Habló de las reuniones con los representantes del sindicato, de la transferencia de dinero, de los documentos falsificados. «¿Estamos listos para comenzar la operación?», preguntó Steinberg cuando la primera parte del testimonio estuvo escrita. «Sí». Foster desplegó un mapa de la ciudad. «Los equipos de extracción están en posición, esperando su señal». En ese momento, un joven ayudante del fiscal entró literalmente volando en el despacho. «Señor, ha habido una destrucción de documentos en la oficina de la empresa. Nuestro hombre acaba de informar». Aparecieron imágenes de vigilancia en la pantalla del ordenador. La gente sacaba cajas de documentos a toda prisa. Otros metían algo a toda prisa en las trituradoras. «Comience la operación», ordenó Foster. «Todos los equipos, en movimiento». La siguiente hora pasó como un borrón. Los informes llegaban uno tras otro. Edificio rodeado. Iniciando bloqueo. Segundo piso despejado. Sala de servidores bajo control. Y ahora lo mejor. Steinberg miró su reloj. Las confirmaciones de los bancos deberían estar llegando ahora. El ordenador volvió a pitar. Habían llegado las primeras notificaciones de cuentas bloqueadas. Las cuentas de la empresa, las cuentas personales de Dexter, las cuentas de todas las empresas relacionadas. Todo parecía congelado. «Mira esto», señaló uno de los analistas financieros a la pantalla. Intentaron mover fondos al extranjero en el último minuto. No lo consiguieron. Un nuevo mensaje del equipo de asalto. Dexter McKenna detenido intentando salir del edificio por el garaje subterráneo. Avery sintió que la tensión de los últimos meses empezaba a ceder. Miró la imagen de su marido en la pantalla. Confuso, esposado, no se parecía en nada al hombre seguro de sí mismo que había sido ayer. «S.R.A. McKenna». Steinberg le tendió un documento. «Necesitaremos su declaración oficial. Una cosa más. Ahora está bajo la protección del programa de protección de testigos. Eso no es negociable». «Entiendo». Empezó a rellenar el formulario. «¿Cuándo empezarán las detenciones de los demás participantes?» «Ya han empezado. Equipos de Hong Kong, Singapur y las Islas Caimán están trabajando en sincronía con nosotros. El sindicato de Chen ha recibido un duro golpe. Por la noche, 23 personas habían sido detenidas. Se incautaron cientos de volúmenes de documentos. Se bloquearon cuentas por un total de más de $2.000 millones. Avery estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar, en una celda, estaba el hombre al que una vez había amado. El hombre que había intentado destrozar su vida, pero que solo la había hecho más fuerte. «¿Lista?», preguntó Foster, acercándose a ella. «El coche está esperando. Tenemos que llevarte a un lugar seguro». «Sí», echó un último vistazo a la ciudad. «Estoy lista». La oficina de la empresa era un caos. Los empleados corrían entre los cubículos presas del pánico, tratando de averiguar qué estaba pasando. A través de las mamparas de cristal, se veía a la gente apresurándose a purgar ordenadores, destruir documentos, borrar datos de los servidores.
Dexter se había encerrado en su despacho esa misma mañana, justo después de la llamada de Avery. Había estado marcando números frenéticamente, intentando ponerse en contacto con las personas adecuadas. El teléfono de Chen estaba en silencio. Sus representantes en Hong Kong no contestaban. Señor, una pálida secretaria entró corriendo en el despacho. Han llamado del banco. Han bloqueado todas las cuentas. ¿Qué quieres decir con bloqueadas? Tiró el teléfono. Llama a nuestros abogados. Ahora. En ese momento, un mensaje de Sage apareció en la pantalla del ordenador. Lo siento, pero elijo la libertad. Se lo he contado todo a tu mujer, y no solo a ella. Dexter sintió que se le enfriaba la espalda. Recordó todos los documentos que habían pasado por las manos de Sage, todas las conversaciones que había escuchado. Sabía demasiado. Las sirenas sonaron en el aparcamiento. A través de la ventana, vio coches de policía acercándose al edificio. «Que todo el mundo se quede donde está», sonó por los altavoces. «El edificio está rodeado». Dexter corrió a la caja fuerte. Sacó un pasaporte escondido con un nombre diferente, dinero en efectivo, una memoria USB con billetes de repuesto. La salida secreta a través del garaje subterráneo aún debería estar despejada. En los pasillos ya se oían pisotones. Los agentes estaban haciendo detenciones. Pequeños empleados, secretarias, mandos intermedios, todos los que conocían al menos parte del plan estaban esposados. Thomas Green, jefe del departamento jurídico, intentó escapar por la escalera de incendios, pero fue capturado. El director financiero Alex Portman se atrincheró en una sala de servidores en un intento de destruir los datos, pero los técnicos del FBI fueron más rápidos. Dexter casi había llegado a su coche en el garaje subterráneo cuando dos hombres con chalecos antibalas y la palabra FBI escrita en ellos le bloquearon el paso. Dexter McKenna queda detenido. En ese momento, en Hong Kong, la policía local irrumpía en la oficina de Pacific Trade Solutions. Chen logró escapar, pero la mayoría de sus subordinados fueron detenidos. La sucursal de la empresa en Singapur fue bloqueada por los servicios especiales. Se incautaron todos los documentos y se interrogó a los empleados. En las Islas Caimán comenzaron las comprobaciones de todas las empresas asociadas al plan de blanqueo de capitales. Las cuentas se congelaron una a una. Interpol envió una orden de búsqueda y captura contra Victor Chen y varios de sus colaboradores más cercanos. Sus fotografías aparecieron en aeropuertos internacionales. Avery vigilaba desde un lugar seguro. El agente Foster enviaba actualizaciones periódicas. 37 personas detenidas. Cuentas por un total de más de 2.000 millones han sido bloqueadas. Más de 1.000 documentos incautados. Abrió su portátil y empezó a hojear las noticias. La noticia ya había saltado a la prensa. El periodista Klein había cumplido su palabra. Su reportaje había salido justo a tiempo, nada más comenzar la operación. Sonó el teléfono, un número desconocido. «Señora McKenna», le habla el agente de la Interpol Jacques Moreau. «Hemos seguido el rastro de Chen. Está intentando llegar a Macao, pero no tiene ninguna posibilidad. Todos los puertos y aeropuertos están bajo vigilancia». Por la noche, Foster le trajo los periódicos. Fotos de portada de la detención, titulares sobre la mayor estafa financiera de la década. «¿Qué será lo próximo?», preguntó Avery. «El juicio», respondió Foster. «Uno largo y de muy alto perfil. Tenemos pruebas suficientes para que nadie se salga con la suya». Avery se acercó a la ventana. En algún lugar ahí fuera, en una celda de detención, su marido probablemente estaba intentando averiguar cómo ella, la esposa callada y sumisa, había conseguido destruir su imperio. Bueno, tendría tiempo de sobra para pensar en ello. La empresa se desmoronaba como un castillo de naipes.
Cada día se producían nuevos despidos mientras los empleados huían, tratando de distanciarse del escándalo. La seguridad escoltaba a departamentos enteros fuera del edificio. Algunos se marcharon por su cuenta, a otros les entregaron notificaciones de despido. Thomas Green, jefe del departamento jurídico, fue encontrado muerto en su piso 2 días después de iniciarse la investigación. La nota de suicidio era breve. No puedo vivir con esta carga, lo siento. Junto a ella yacía una carpeta de documentos, pruebas que había reunido a lo largo de los años. Parecía que la conciencia del abogado había despertado después de todo, aunque demasiado tarde. El ambiente en la sala era tenso. Sage testificó contra Dexter, describiendo cada detalle del plan criminal. Habló durante 4 horas sin pausa, como si tuviera prisa por deshacerse de una carga de secretos. Todo empezó hace 3 años, le temblaba la voz. Dexter conoció a Chen en una conferencia en Singapur. Al principio parecía una relación de negocios normal, luego empezaron las rarezas. Grandes sumas pasaban por nuestras cuentas, se falsificaban documentos. Los antiguos socios de Dexter testificaron uno por uno. Cada uno intentó salvarse echando la culpa a los demás. Alex Portman, el director financiero, dio cuenta detallada de todas las transacciones ilegales. James Hoffman, jefe de operaciones en Asia, habló de reuniones secretas con representantes del sindicato. Los periódicos y las televisiones se llenaron de historias sensacionalistas. El periodista Klein publicó una serie de artículos que revelaban toda la historia de principio a fin. Su material parecía una novela policíaca, reuniones secretas, tratos clandestinos, desapariciones. El imperio de la mentira, gritaban los titulares. Cómo un respetable negocio resultó ser la tapadera de una organización criminal internacional. Confesiones de una amante. La verdad sobre Dexter McKenna. El sindicato de Chen. El rastro lleva a los más altos niveles de las finanzas. La comunidad financiera estaba conmocionada. Las acciones de las empresas vinculadas a Dexter se desplomaron. Los inversores entraron en pánico y retiraron fondos. Los bancos rompieron los acuerdos de asociación. Es el mayor escándalo de los últimos 20 años, dijo el presidente de la Asociación de Banqueros. Vamos a tener que replantearnos todo el sistema de control de las transacciones financieras. Los analistas bursátiles calculaban las pérdidas. Los daños totales superaban los $3.000 millones. Decenas de empresas estaban al borde de la quiebra. Una comisión especial trabajaba en las oficinas de la empresa. Los auditores comprobaban cada documento, cada transacción. La historia del fraude estaba arraigada en el pasado. Algunas tramas ilegales llevaban funcionando más de 5 años. Los clientes rompían los contratos en masa. La reputación de la empresa estaba completamente destruida. Ni siquiera un cambio de nombre y de dirección podía salvar la situación. Avery observaba con una sensación extraña. No se sentía regodeada ni triunfante, solo fatiga y una ligera tristeza. Al fin y al cabo, parte de su vida había estado ligada a esta empresa. Foster enviaba actualizaciones periódicas. Por fin habían detenido a Chen en Macao. Intentaba escapar en un yate privado. Sus socios se rindieron uno a uno, dándose cuenta de la inutilidad de la resistencia. Dexter estaba en la cárcel a la espera de juicio. Según los guardias, apenas dormía, escribiendo constantemente algo en un cuaderno. Tal vez estaba preparando una línea de defensa, o tal vez intentaba averiguar en qué se había equivocado. Sage, tras su testimonio, ingresó en el programa de protección de testigos. Le esperaba una nueva vida, en algún lugar de una pequeña ciudad, con un nuevo nombre y una nueva biografía. Expertos financieros analizaban la trama de fraude. Estaban impresionados por su complejidad y reflexión. Si esta gente hubiera utilizado su talento legalmente, dijo un analista, podrían haberse convertido en líderes del mercado. Los reguladores financieros internacionales lanzaron una amplia investigación de todas las empresas vinculadas al sindicato de Chen.
Decenas de empresas de distintos países han quedado bajo sospecha. Este es el fin de la era de la impunidad, dijo un portavoz de la Fiscalía. Hoy hemos demostrado que nadie está por encima de la ley. Aquella tarde, Avery se sentó en su despacho de la mansión victoriana. Sobre el escritorio había periódicos con titulares chillones. Pensó en cómo una decisión de no soportar la injusticia había tenido consecuencias tan amplias. Sonó el teléfono. Era Klein. Preparando el artículo final, dijo, me gustaría incluir tu comentario. ¿Por qué? La historia habla por sí sola. La gente quiere saber cómo se siente la mujer que derribó un imperio criminal. Escribe que solo estaba haciendo mi trabajo, analizando cifras y hechos. Todo lo demás son las consecuencias de los crímenes de otros. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La ciudad vivía su vida ordinaria, sin saber que una de las mayores estafas financieras había terminado gracias al trabajo de un hombre que simplemente se negaba a hacer la vista gorda ante la verdad. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, abogados, simples curiosos, parecía que toda la ciudad quería ver el comienzo del juicio contra Dexter McKenna y sus cómplices. Avery estaba sentada en primera fila, observando tranquilamente cómo su ex marido entraba en la sala, escoltado por un escolta. Había cambiado considerablemente en el último mes en prisión, demacrado, con sombras bajo los ojos, su habitual sonrisa confiada había desaparecido. Ni siquiera miró en su dirección, como si tratara de fingir que ella no existía. Sage debería haber sido la primera en declarar. Su acuerdo de culpabilidad incluía una indulgencia significativa a cambio de su plena cooperación. En lugar de 15 años, solo le podían caer 5, con posibilidad de libertad condicional. No empezó con una aventura. Su voz sonaba clara y segura. Dexter me contrató específicamente para trabajar en un plan criminal. La aventura era una tapadera, una forma de explicar nuestros frecuentes encuentros y contactos. Relató las reuniones secretas, el traspaso de dinero, los documentos falsificados, de cómo poco a poco se dio cuenta de la magnitud de los crímenes, pero tenía miedo de dar un paso al frente. Mataron a Morrison, le tembló la voz en un momento dado. Vi cómo se tomaban esas decisiones, cómo se discutían los detalles como si fuera una transacción comercial rutinaria. Durante los 15 días siguientes, el tribunal escuchó el testimonio de otros implicados en el plan. Directores financieros, abogados, banqueros, cada uno reveló una pieza diferente del rompecabezas. Cuando le llegó el turno a Avery, hubo un silencio absoluto en la sala. Empecé a sospechar que había gato encerrado hace un año, dijo tranquilamente como si estuviera haciendo un informe financiero rutinario. Los números no cuadraban, los documentos se contradecían, y entonces empezó a desaparecer gente. Durante 4 horas expuso metódicamente toda la trama, mostrando cómo se blanqueaba el dinero, cómo se falsificaban los documentos y cómo se eliminaba a los disidentes. Su testimonio fue impecable, cada hecho documentado, cada afirmación respaldada por pruebas. Dexter se quedó quieto, pero sus dedos se apretaban nerviosos cada vez que ella mencionaba otro detalle que era imposible que supiera. Estaba claro que había subestimado su capacidad como analista financiera. El veredicto se anunció el 10º día del juicio. Dexter recibió 25 años sin libertad condicional. Sus principales cómplices recibieron de 10 a 15 años. A Sage, gracias al acuerdo, en realidad solo le cayeron 5 años. Este es uno de los juicios financieros más significativos de la historia de nuestra ciudad, dijo el juez. Este caso demuestra que incluso la trama delictiva más compleja puede ser descubierta gracias a los principios de una sola persona. La reacción del público fue variada. Muchos admiraron la valentía de Avery, su tenacidad en la búsqueda de justicia. Otros la criticaron por traicionar a su marido.
Otros intentaron encontrar algún significado oculto o conspiración en la historia. Al salir del juzgado, Avery se topó con Dexter cuando lo conducían a un coche de policía. Por un momento, sus miradas se cruzaron. ¿Por qué? Fue todo lo que preguntó. Porque alguien tenía que detenerlo, respondió ella. Y tú mismo me diste esa oportunidad cuando decidiste que yo era demasiado débil para ser una amenaza. Esa fue su última conversación. Nunca volvieron a verse. Aquella noche, Avery estaba sentada en su mansión victoriana viendo las noticias. Su historia ya había empezado a convertirse en leyenda y especulación. Pero la verdad era más sencilla y complicada al mismo tiempo. Ella solo hacía lo que creía correcto. Sonó el teléfono. Era el agente Foster. Caso cerrado, dijo. Puedes empezar tu nueva vida. Avery sonrió. Una nueva vida. Sonaba tentador. Pasó un año. El edificio de oficinas de la antigua empresa de Dexter se había transformado por completo. Atrás había quedado el rótulo de mármol con el pomposo logotipo, sustituido por el sencillo y elegante nombre de Nova Finance. La nueva dirección nombrada por el Consejo de Accionistas había llevado a cabo una reorganización completa. Avery pasaba de vez en cuando por allí, observando los cambios. La invitaron a formar parte del Consejo de Administración, pero se negó. Tenía otros planes. La recuperación de la empresa fue lenta pero constante. El nuevo sistema de gestión había comprobado 3 veces todas las transacciones financieras. Cada transacción era comprobada por auditores independientes. El sistema de seguridad excluía la posibilidad de que se repitieran fraudes anteriores. El proceso de devolución del dinero a los inversores duró casi 6 meses. Una comisión especial examinó cada caso por separado, comprobando la legalidad de la inversión. La mayoría de los fondos se devolvieron a sus legítimos propietarios. Las cuentas congeladas se fueron desbloqueando poco a poco. Avery abrió su propia empresa de consultoría especializada en la detección de fraudes financieros. Su experiencia resultó inestimable. Las grandes empresas estaban dispuestas a pagar mucho dinero por investigar a sus socios y contrapartes. Creaste un nuevo estándar en seguridad financiera, le dijo un cliente. Después de tu caso, todo el mundo se dio cuenta de lo importante que es una auditoría exhaustiva. El encuentro con Dexter se produjo por casualidad. Avery había acudido a la prisión a petición de los investigadores. Necesitaban aclarar algunos detalles sobre un nuevo caso relacionado con el sindicato de Chen. Sus grupos se habían cruzado en el pasillo. Dexter había envejecido considerablemente en un año. El uniforme de presidiario le colgaba sobre su esbelta figura y tenía el pelo gris, pero su antigua arrogancia seguía ardiendo en sus ojos. «Tienes buen aspecto», dijo tras una pausa. «¿Un negocio de éxito?» «Sí. Como ves, el dinero honrado también puede ser rentable». «¿Sabes?», sonrió con tristeza. «He estado pensando mucho aquí, sobre dónde me equivoqué de camino, cuando decidí que las reglas estaban hechas para otros, no para mí. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que el peor castigo no es la cárcel, es darte cuenta de cuántas oportunidades has perdido por perseguir el dinero fácil». El guardia hizo una señal de que se había acabado el tiempo de la cita. «Adiós, Dexter». Avery se dio la vuelta para marcharse. «Espero que encuentres tu camino». Aquella tarde se sentó en su despacho a reflexionar sobre el encuentro. Sobre la mesa estaba el papeleo de un nuevo caso, otra empresa sospechosa de fraude. El mundo no había cambiado. La gente seguía intentando burlar la ley, encontrar atajos para enriquecerse. Pero ahora lo tenía claro. No hay nada más importante que la honradez interior. El dinero va y viene. La reputación se gana durante años y se pierde en un minuto, pero la capacidad de mirar a los ojos de tu reflejo en el espejo no tiene precio. Sonó el teléfono. Un nuevo cliente, un nuevo caso, nuevos retos. La vida seguía. Y era una vida buena y honesta.
El sol poniente brillaba a través de la ventana, coloreando las paredes de la vieja mansión victoriana en tonos cálidos. La casa que había sido el principio de esta historia era ahora su refugio. Era donde se sentía segura, donde nacían nuevos planes y proyectos. Avery sonrió ante sus pensamientos. Al final, cada uno elige su camino, y ella estaba contenta con su elección.